Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Carlos Alberto Maya Rivera, estudiante en formación del programa de agronomía, y les vengo a contar a exponer sobre, digamos, la temática de cultura política y sobre el movimiento estudiantil que he venido trabajando durante este semestre. Para esta primera pregunta que nos da la temática o la guía, que es ¿por qué considera que la temática escogida es pertinente y cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Como bien sabemos, los movimientos estudiantiles son el poder de la juventud, que ha logrado cambios importantes a nivel político y a nivel de la educación en Colombia. La educación forma y descubre problemas sociales y le da la solución de la mejor manera. Los jóvenes, digamos, se diferencian por su participación, porque se forman, digamos, con responsabilidad, son autónomos y capacidad de liderazgo. Esto impacta a la educación porque, digamos, crea ciudadanos muy críticos que permiten, digamos, avanzar más hacia la democracia, más que sea mucho más activa. Bueno, para esta segunda pregunta de la temática, ¿por qué el periodo del tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector estudiantil? Bueno, una de las grandes luchas que ha tenido el sector estudiantil es el impacto a la sociedad en el año 2016, donde se hicieron movilizaciones notorias tras la victoria del no referendo por los acuerdos de paz, que evidencia vigencia del movimiento. Bueno, para este tercer punto, ¿por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Bueno, en el año 2011 estaban atacados los movimientos estudiantiles. Entonces convocaron una gran marcha estudiantil que renovó el proceso de la política, lo cual es un proceso, digamos, histórico que viene años atrás, donde demostró, digamos, la potencia en relevancia política de este movimiento, planteando problemas por igual a los gobernantes. Bueno, para este cuarto punto, ¿cuáles son los hechos históricos que influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento estudiantil? El sector estudiantil ha logrado generar cambios desde hace décadas donde sus luchas cambiaron el sistema educativo y político. ¿Dónde se presenta? Bueno, de acuerdo, digamos, a las lecturas que hice sobre las temáticas, me parecieron, digamos, tres hechos importantes que me parecieron pues, muy importantes para leer, que fue el primero, los comuneros de la UIS; el segundo, abanderados del cambio; y tercero, el renacimiento del movimiento estudiantil. Los comuneros, en 1964, representaron la asamblea estudiantil, mejorando, digamos, la calidad y eficiencia del profesorado, respeto a la libertad de cátedra y de expresión. Ya, digamos, para lo que es el segundo punto, el segundo hecho histórico, que es abanderados del cambio, donde en el año 1971 este movimiento logró congregar digamos, a sindicatos y gremios bajo una misma protesta, lo cual se evidencia, el poder de convocatoria que tuvo este movimiento para presionar al gobierno. Para este tercer hecho histórico, el renacimiento del movimiento estudiantil logró desafiar en el año 2011 un gobierno entero por la reforma de la Ley 30, que reclamaba la educación superior en Colombia. Esta Ley 30, digamos, tenía dos puntos controversiales. Uno, digamos, poner las universidades con ánimo de lucro, y dos, coger recursos públicos y dárselos a las universidades privadas, en donde, digamos, la primer marcha fue el 7 de abril, donde se reunieron estudiantes, profesores, gremios de sindicatos, y finalmente la marcha terminó el 11 de noviembre, ya que el gobierno retiró la propuesta.
Bueno, para el sexto punto es ¿qué población es afectada y quiénes son los factores relevantes del sector estudiantil? Bueno, pues como bien sabemos, la población afectada son miles de jóvenes ciudadanos que tenían su descontento y malestar. ¿Y cuáles fueron los actores relevantes? Bueno, pues las primeras universidades que lideraron estas marchas fueron la Nacional y los Andes, que hicieron muchas movilizaciones. Bueno, muchas movilizaciones con clara vocación social y política. Para este punto, ¿cuál es el contexto actual de la temática? Bueno, el sector estudiantil vincula al estudiante con la idea del cambio y la universidad es la productora en función de las exigencias del mundo capitalista. ¿Qué quiere decir esto? Que la educación es la llave maestra, pues, de la inequidad, de las desigualdades, para disminuirlas. Bueno, para este punto, ¿cuál es la relación del sector estudiantil con el concepto de la cultura política? Bueno, primero pues tenemos el concepto de la cultura política y la relación del sector estudiantil con cultura política. La cultura política se expresa socialmente, pero para cada persona, pero la persona lo incorpora a su forma de entender la política. Ya para mirar las relaciones entre sector estudiantil y cultura política, es la cultura política y las manifestaciones por actitudes donde se conforma por creencias de las personas y se construye culturas que pueden ser convicciones para el individuo. ¿Qué quiere decir? Que el sector estudiantil crea unas actitudes y creencias y construye unas culturas y tiene como resultado unas convicciones tanto positiva o negativamente. Este punto, cómo el sector estudiantil se aporta a la construcción de la democracia. Pues el sector estudiantil construye procesos colectivos, reforma ciudadanos y dirigentes y cambio de esquema. ¿Qué quiere decir este cambio de esquema? Los profesores y los estudiantes tienen los conocimientos y la autoridad, a diferencia de los rectores, donde la democracia en las universidades nos permite formar ciudadanos y dirigentes. Para este último ítem, ¿qué conclusiones generales le deja el desarrollo de la investigación en la relación con la cultura política, la democracia y la participación social en Colombia? La democracia en el país se resuelve con educación sobre los propios peligros de la democracia, porque se entiende que su participación es ciega. La educación se cultiva con liderazgo, orientado hacia el cambio y está fundando con conocimiento de alta calidad. La lucha social de estudiantes implica expresiones organizadas social y políticamente, donde su lucha es por la autonomía en la educación pública y la participación en el gobierno. La escuela es un espacio de socialización, de formación de cultura y comportamientos ciudadanos democráticos. Bueno, muchísimas gracias. Me despido con esta frase que me llamó la atención. Con educación todo se puede. Muchas gracias al tutor por su formación durante este semestre y por sus críticas constructivas. Buenas noches.